Listo, Marisabel. No te escuchamos, Isa. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Isabel Benumea. Vasculitis Colombia Internacional les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestra charla del día de hoy con algunas palabras de Verónica Molinar, representante de Azopan. Adelante, Verónica, por favor. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes y agradezco mucho la invitación a Azopan. Mi nombre es Verónica Molinar, vicepresidenta de Azopan, presidenta Priscila Torres, y pues encantados de estar con ustedes en este proyecto y cuentan con todo nuestro apoyo. Hasta ahorita son 66 organizaciones que están en Azopan y trabajamos en conjunto en las 4 zonas, que es la zona boliviana, zona norte, zona sur y zona del Caribe Central. Y pues a trabajar, y estamos aquí apoyándolos en todo lo que ustedes necesiten y con gusto. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, vamos a continuar. Germán, ¿gustas decir algunas palabras? Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Primero que todo, muchas gracias al doctor Marco Tovar por de nuevo estarnos colaborando. Les quiero hablar rápidamente sobre cuál es este proyecto, de qué se trata. A ver, este proyecto nace de la experiencia que hemos recopilado a través de este año como pacientes, ayudando pacientes. Hemos descubierto que hay una serie de dudas, aunque parece muy triviales, son muy recurrentes y muy frecuentes, que a la final nos va a ayudar a ahorrar tiempo y nos va a ayudar a mejorar la consulta médica, que nos parece muy importante, que podemos aportarle a nosotros para ese trabajo en equipo con el reumatólogo. Y después de recopilar esa serie de dudas, de inquietudes, hicimos una encuesta. Esta encuesta la hicimos hace 2 meses. Posterior a esto, empezamos a reunirnos todos los viernes una serie de pacientes. Isabel, Angélica, bueno, intentamos que fueran pacientes no solo de Colombia, sino de México, España, Chile, Argentina, e intentamos que fueran pacientes de diferentes tipos de vasculitis. Participaron pacientes de arteritis de Takayasu, enfermedad de Behçet, vasculitis leucocitoclástica, granulomatosis con poliangeitis, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y otros más, ¿no? Este documento, hoy iniciamos la segunda fase, que es como la revisión, primero el desarrollo por parte del doctor Marco Tovar, y después ya nos han confirmado el apoyo otros médicos reumatólogos, otros especialistas. Entonces, la última fase es la fase final, y no menos importante, la fase de difusión. Queremos que este documento se empiece a difundir, que los médicos lo tengan. Es un documento que con algo de evidencia médica, con dudas muy frecuentes, siempre recordando que en la vasculitis no hay nada absoluto, ¿no? Cada caso es muy particular. Muchísimas gracias, doctor. Así es, Germán, porque cada que se habla de vasculitis se salva una vida. Bueno, continuamos con este tema, que es mitos y verdades, con el doctor reumatólogo Marco Tovar Marcillo. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Veo que día con día van aumentando la fuerza de las organizaciones, y está pues muy importante la contribución de Azopan también en estas charlas. ¿Todos ven mi pantalla? Así es, doctor. De acuerdo, entonces. Listo. Entonces vamos a hablar de un tema, lo que dice Germán respecto de la elaboración de un documento consenso. La idea es que los pacientes tengan claridad en ciertas cosas, más que todo para mejorar la calidad de la consulta reumatológica y quizá para acortar tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, yo he invitado a algunos pacientes que tengo acá en la ciudad de Pasto. Hay una pacientita con granulomatosis con poliangeitis, hay otra que tiene poliangitis microscópica, una diseñadora de modas que diagnostiqué hace poco con Henoch-Schönlein, y mis estudiantes de reumatología que también están conectados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar esta temática. La idea, pues, es que si hay alguna duda,
vayamos participando todos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, o lo más importante, es definir qué es vasculitis o qué es la vasculitis, ¿de acuerdo? Entonces, la vasculitis es un grupo de procesos heterogéneos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están reunidos pacientes con enfermedades muy difusas y muy distintas unas de las otras, ¿de acuerdo? Pero como son enfermedades tan raras, se han querido agrupar en un solo grupo de enfermedades conocidas como vasculitis, pero vasculitis es un proceso súper amplio y están caracterizados por inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos y que pueden provocar isquemia o falta de riego sanguíneo y daño en los órganos, ¿de acuerdo? Y puede ser primaria, que la mayoría de ustedes tienen vasculitis primarias porque no está asociado o no está desencadenado por otra causa, ¿de acuerdo? Como puede ser otra enfermedad reumática, una infección. Esos pacientes se conocen como vasculitis secundarias. Entonces, es importante entender la heterogeneidad de todo lo que implica la vasculitis y esta es una imagen que es muy típica en los estudiantes de medicina, que es entender que antes del 94 a todos los pacientes con vasculitis se los diagnosticaba y había muchísimos términos. Entonces, lo que se quiso hacer con el consenso de Chapel Hill, que es una universidad que está en Carolina del Norte, en Estados Unidos, es tratar de unificar primero el concepto y segundo, unos criterios para clasificar a los pacientes con ese diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, para fines académicos y de ordenar la información, se los clasificó dependiendo del tamaño del vaso, en pacientes que tengan afección de pequeño vaso, de mediano vaso y de vasos grandes, o algunos pacientes que puedan tener afección de múltiples tamaños de vaso. Entonces, así se clasificó a los pacientes de pequeño vaso como asociadas a ANCAS, que son la mayoría de los pacientes que tenemos aquí en el grupo, en tres principales enfermedades, ¿no? Poliangitis microscópica, granulomatosis con poliangeitis, o antes llamada granulomatosis de Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o Chur-Strauss. Todas las enfermedades que afectan los pequeños vasos y no están asociadas a ANCAS, el otro mecanismo que predispone a desarrollar la enfermedad pues son los inmunocomplejos, y aquí están las vasculitis crioglobulinémicas, la vasculitis por IgA o el geno Schollein y la vasculitis urticarial hipocomplementémica. Y aquí está ubicada también la enfermedad antimembrana basal glomerular o Wood-Pasteur, que también se llama, ¿de acuerdo? Las de vaso mediano están dos, que son la panarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki. Las de vasos grandes están Takayasu y la artritis de células gigantes. Y en vaso variable, que quiere decir que puede afectar cualquier tamaño de vaso, pues están la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogan, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo como para unificar el criterio y que todos los que diagnosticamos estas enfermedades nos adaptemos a esta terminología para evitar lo que pasaba antes de 1994, que había muchísima heterogeneidad en la información. Segundo, esta diapositiva me parece muy importante y tiene que ver con los retrasos en el diagnóstico de vasculitis. Entonces, yo encontré este estudio también del año 2021 y el título del estudio es Retraso en el diagnóstico de vasculitis y factores asociados con el tiempo hasta el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, en este estudio participaron 456 pacientes y aquí vemos la distribución, ¿de acuerdo? Entonces, en Behçet habían 17, obviamente lo que más habían son granulomatosis con poliangeitis, 169, habían 58 pacientes con granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, habían 28 pacientes con unas vasculitis que no estaban clasificadas en esto, ¿de acuerdo? Aquí están los rangos de edad y aquí está la afección por género, que obviamente hay mayor afección en mujeres, ¿de acuerdo? Pero lo importante de esto es entender, este estudio lo hicieron en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Y para nosotros, en un ambiente un poco más precario en los accesos a servicios de salud, debemos entender que esto del retraso en el diagnóstico de la enfermedad pasa hasta en las mejores familias, ¿de acuerdo? Les estoy hablando de que son hospitales de muy alta complejidad y en países desarrollados
donde el acceso a los métodos diagnósticos y el acceso a las citas con los especialistas es un poco más asequible. Entonces, probablemente el contexto latinoamericano sea un poco peor del que vamos a presentar por este estudio. Entonces, en total participaron 456 pacientes. El 85% de los pacientes recibieron atención médica dentro de los 3 meses posteriores al inicio de los síntomas. Entonces, presentaron los síntomas y el 85% consulta rápidamente, algo que de pronto en Latinoamérica no pasa. El tiempo medio hasta el diagnóstico de vasculitis fue de 7 meses. Eso es lo que se tardó en media en diagnosticar la enfermedad. Y eso es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes. El diagnóstico de vasculitis es un diagnóstico elaborado. Por más bueno que sea el médico, a nadie en la primera cita le van a decir, usted tiene granulomatosis con poliangeitis o usted tiene cierta enfermedad. ¿Por qué? Porque se requiere descartar causas más frecuentes, se requiere estudios y se requiere ir elaborando paso por paso el diagnóstico. Y en Estados Unidos eso toma en promedio 7 meses. Este es el dato más importante. 313 pacientes, lo que equivale al 73%, fueron mal diagnosticados inicialmente, y eso es lo que seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, que antes de tener el diagnóstico de vasculitis trasegaron con diagnósticos erróneos. Pero lo que les digo antes, esto pasa hasta en las mejores familias y el 73% en Estados Unidos son mal diagnosticados. El 40% de los diagnósticos se realizaron en un ámbito hospitalario, y es importante también porque el ámbito hospitalario permite acortar los tiempos en la toma de exámenes y pues es una atención más interdisciplinaria en la cual les pueden participar otros especialistas o incluso otros reumatólogos y hace que el diagnóstico sea un poco más asequible cuando el paciente está hospitalizado. El 2% de los diagnósticos se realizaban en un centro especializado en vasculitis, cosa que para efectos de Colombia o países cercanos, en México, en el Instituto Nacional de Cardiología sí tienen su centro especializado en vasculitis, pero en el resto de Latinoamérica yo entendería que no hay ese tipo de centros, ¿de acuerdo? El 60% de los pacientes tuvo al menos una visita a sala de emergencias antes del diagnóstico. Entonces, pacientes consultan a urgencias aún sin diagnóstico. Desempleo, tiempo de viaje hasta a un centro médico mayor a 1 hora, diagnóstico inicial erróneo y retrasos en ver a un especialista se asociaron con tiempos más largos, ¿de acuerdo? Entonces, todos los pacientes que tienen estas características tardaban más en hacer el diagnóstico. Y el último, el 82% de los pacientes, al ser encuestados, informaron que un diagnóstico tardío pues trajo consecuencias negativas en su salud. Entonces, mensaje es un diagnóstico elaborado y muchas veces nos podemos equivocar inicialmente. Otro punto importante, el origen étnico y geográfico en las vasculitis, ¿de acuerdo? Entonces, lamentablemente no hay muchos datos en Latinoamérica que nos permita estar en estas tablas mundiales, pero la vasculitis tiene mucha asociación con la raza y tiene mucha asociación con el origen geográfico de los pacientes, ¿de acuerdo? Y es lo que yo les digo a mis estudiantes. Hombre, si tu paciente es de Nariño, o de Pasto, que es la parte donde yo estoy, el abuelo es de Pasto, el tatarabuelo es de Pasto, el bisabuelo es de Pasto, pues no pienses inicialmente que el paciente pueda tener Behçet o que pueda tener alguna de estas enfermedades que son de ciertas regiones geográficas muy particulares. Entonces, la granulomatosis con poliangeitis es muy del hemisferio norte y de Australia, donde tienen las tasas más altas de incidencia anual, la poliangitis microscópica en Asia y en el sur de Europa. Acá tenemos la artritis de Takayasu en pacientes de ascendencia asiática y africana y la enfermedad de Kawasaki en Asia, ¿no? Y la enfermedad de Behçet muy de la parte de la ruta de la seda, toda la parte que corresponde entre China y Turquía, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es muy importante ver ante qué tipo de pacientes nos estamos enfrentando y tener en cuenta estas variaciones geográficas. ¿Y por qué no aparecen datos de Latinoamérica? Esta es una publicación del año 2022 que está en Nature, que es una de las revistas de mayor impacto en el mundo, y resulta que todo lo que está gris
son regiones donde no se reportan la incidencia de pacientes con vasculitis, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos de América, se reporta únicamente en Canadá, estas granulomatosis con poliangitis, Canadá, Estados Unidos, Perú y Argentina. Algunos países de Europa, pero no todos. Fíjense que, por ejemplo, Francia no reporta, y siendo un país muy desarrollado, lo mismo pasa en Asia y en África. Entonces, por eso es que en esas tablas no figuran países latinoamericanos. Entonces, acá están en el color más oscuro, son tasas de incidencia que alcanzan hasta 20 por 100,000 personas en pacientes mayores de 50 años. Entonces, obviamente, en Estados Unidos, que es donde más reportan, pues es donde más intenso está el color, ¿de acuerdo? En Perú se reportan también casos y en Argentina con incidencias medias de la enfermedad. Caso de granulomatosis con poliangitis, aquí está el caso de poliangitis microscópica, lo mismo, los únicos países de Latinoamérica que tienen reportes hasta el año 2022 son Perú y Argentina. Y así es, hay los mapas con todas las enfermedades, pero diciéndoles desde el inicio que las vasculitis asociadas ANCA son las mejores estudiadas y las de diagnóstico más rápido no están reportadas. Entonces es mucho más desalentador el panorama para otras enfermedades mucho menos frecuentes, ¿de acuerdo? Pregunta importante en los pacientes con vasculitis y en todos los pacientes con enfermedades reumáticas, es decir, si la vasculitis es una enfermedad hereditaria. Entonces, esto es lo que yo les explico a todos los pacientes y a los estudiantes. Entonces, tú requieres de dos cosas en una enfermedad reumática. Primero, tener unos genes o unos genomas de susceptibilidad, ¿de acuerdo? Cada enfermedad, cada enfermedad tiene sus genes de riesgo y absolutamente todas las enfermedades, los que tienen polangitis microscópica tienen diferentes genes de riesgo a los que tienen Takayasu. Entonces, hablar de un solo concepto aquí es muy difícil por lo heterogéneo de la enfermedad. Pero en términos generales, todos tenemos factores genéticos que pueden ser heredados, estos sí pueden ser heredados, pero la manifestación de la enfermedad se va a dar únicamente con desencadenantes ambientales, ¿de acuerdo? Que generalmente son infecciones. Entonces, por ejemplo, una infección por COVID puede generar una alteración en el sistema inmunológico que haga que estos genes se expresen y que se exprese la enfermedad. Y así pasa con virus muy frecuentemente asociados a enfermedades autoinmunes como el Epstein-Barr, o pasa con virus de influenza, pasa con infecciones bacterianas. Entonces, es muy difícil para una persona que tiene genes de susceptibilidad no desarrollar la enfermedad cuando se expone a un factor ambiental, y generalmente esos factores ambientales son inevitables, ¿de acuerdo? Nadie podemos prevenir el contacto con otra persona o infectarnos con un virus porque hace parte del desarrollo normal del sistema inmunológico, pero siempre se requiere estas dos cosas. Entonces, ¿es una enfermedad hereditaria? Sí, pero para la parte de los genes, pero se requiere que haya un factor desencadenante ambiental que por lo general es una infección o puede ser algún otro proceso también. ¿Esto es una enfermedad contagiosa? Pues definitivamente la respuesta es no, ¿no? Hablando precisamente de que lo que se requiere es factores genéticos y factores ambientales. Entonces, bajo ningún concepto esto es contagioso. Punto importante y sobre lo cual ya hemos hablado en el pasado, los pacientes con vasculitis se pueden vacunar. Y aquí, pues, yo soy el autor de la guía colombiana del esquema de vacunación recomendado a pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Y esto ya lo hemos compartido antes para los nuevos que están en la presentación. Influenza tiene una evidencia de calidad alta, o sea, todos los pacientes se deben vacunar contra influenza. Y la idea es que se vacunen cada año antes del pico estacionario. Recuerden que los serotipos de influenza varían conforme año con año por el pico estacionario. Entonces, se recomienda en todos los pacientes, al igual que neumococo. Recuerden que neumococo vacuna 13 valente inicial, luego se pone una 23 valente a las 8 semanas y luego un refuerzo cada 5 años.
Para hepatitis B, la evidencia ya es moderada y se requiere sobre todo a pacientes con antígeno de superficie negativo y en aquellos con factores de riesgo para adquirirlo. Entonces, por ejemplo, personas que trabajen en salud son un factor de riesgo, y hoy precisamente estaba hablando con mi paciente de colangitis microscópica y ella está en hemodiálisis. Seguramente en esa fase están muchos de ustedes. Entonces, ese es un factor de riesgo alto para adquirir hepatitis B. Entonces, también está recomendada la vacunación en este tipo de pacientes. Hepatitis A es una baja recomendación, realmente se debe aplicar únicamente en regiones con alta incidencia, que quizá en Latinoamérica tenemos esos casos, y se debe aplicar una dosis única y valorar una dosis de refuerzo 6 meses después de la primera. Herpes zóster es un punto muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el advenimiento de nuevas terapias con inhibidores JAK o con inhibidores llanosquinasa, que de pronto por ahí alguno de ustedes tenga tofacitinib o upadacitinib o baricitinib. Entonces, la incidencia de herpes zóster es un poco alta, pero la vacuna que está disponible en Latinoamérica es una vacuna de virus vivo atenuado y no es como lo ideal. En Reino Unido y en Estados Unidos ya está disponible la vacuna recombinante, que esa sí sería igual que la influenza, con una evidencia alta, pero para efectos de Latinoamérica aún no está disponible y pues quizá habrá que esperar algunos años para que llegue, y en los pacientes que sea muy, muy importante, pues hay que suspender el tratamiento inmunosupresor, porque al aplicar una vacuna de virus vivo atenuado podemos desencadenar que se active la enfermedad. Fiebre amarilla, una baja recomendación. Virus de papiloma humano, una baja recomendación. Y COVID va cambiando conforme pasa el tiempo, pero la indicación para pacientes con enfermedades reumáticas es la aplicación de vacunas en base a RNAs mensajeros, que para efectos prácticos es Pfizer y Moderna. Las demás por ahí no tienen tanta recomendación. ¿Se puede prevenir la vasculitis? Ya habíamos hablado de eso previamente. Es imposible para nosotros desarrollarnos en un ambiente donde estamos permanentemente en contacto con virus, con bacterias, y eso hace parte de la vida cotidiana. Tú vas a una cafetería, tú vas en tu oficina, en el mueble, en todas partes hay bacterias y en todas partes hay virus, y esos virus van modificando nuestro sistema inmunológico. Entonces, desde mi punto de vista, pues no se podría prevenir la vasculitis. Si tú tienes unos genes de susceptibilidad, vas a desarrollar en algún punto la enfermedad, pero también puede pasar que por más de que tengas contacto con virus o bacterias, nunca desencadenes ese factor que va a quebrar el equilibrio o la tolerancia de tu sistema inmunológico. Punto importante también de dudas que se fabricó en el consenso: ¿sirve la medicina alternativa para curar vasculitis? Entonces, esto son unas como noticias o recortes de páginas de internet que alertan sobre el uso de medicina natural o de medicina alternativa. La primera, esta es una notificación de la FDA, que es como la organización que regula el uso de medicamentos en Estados Unidos. Entonces, precisamente con este medicamento que se llama Artriajo King, dice que contiene ingredientes farmacológico oculto. Entonces, ellos encuentran que estos medicamentos contienen cantidades altas de diclofenaco y contienen cantidades altas de prednisolona, y eso hace que los pacientes se curen o mejoren los síntomas de su enfermedad. Acá hay uno de los fraudes de la industria de productos naturales. Acá hay uno de Cofepris, que es como la equivalencia de FDA, pero en México, que alerta sobre productos que utilizan sustancias ocultas, ¿no? Entonces, casi todos estos productos que venden en sitios no autorizados contienen prednisolona o contienen AINES como diclofenaco o ibuprofeno. Entonces, por eso son tan famosos y por eso mejoran tan rápido los pacientes, pero a expensas de unos efectos adversos que más adelante van a ser muy, muy nocivos. Entonces, siempre yo no tendría nada en contra de los medicamentos naturistas, pero siempre y cuando cuenten con los registros de autorización en sus países. Por ejemplo, en Colombia, que tenga registro INVIMA; en México, que tenga el registro de Cofepris; en Estados Unidos, que tenga el registro de FDA, pero que cuenten con un aval en cuanto a la seguridad de su uso. Pregunta de remisión es igual a cura. En vasculitis
al igual que en artritis reumatoide o lupus, no existe la cura de la enfermedad, ¿de acuerdo? Porque tú ya tienes unos genes de susceptibilidad y tienes un factor que quebró esa tolerancia inmunológica y ya tienes un mecanismo fisiopatológico que va a desarrollar la enfermedad. Entonces, remisión es que tú con el tratamiento vas a lograr tener inactividad de la enfermedad, inactividad en síntomas e inactividad en progresión, pero no significa que tengas curación, ¿de acuerdo? Porque el mecanismo de base, el mecanismo fisiopatológico, lo vas a seguir presentando. Es una enfermedad de adultos, por ahí pasamos diapositivas previas, hay vasculitis como la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad de vaso variable, que afecta a niños predominantemente, y el geno Schollein también afecta a niños. Ya el resto de vasculitis son más frecuentes en pacientes adultos, pero eso no quiere decir que los niños o pacientes de hasta los 18 años no tengan probabilidad de tener esas enfermedades. Sería raro ver un paciente con poliangitis microscópica o con granulomatosis con poliangitis, extremadamente raro, pero se pueden dar los casos y pues es una enfermedad que puede afectar a cualquier edad. ¿Los corticoides aumentan de peso? Bueno, básicamente yo esta pregunta la he traslapado a hablar un poco de los efectos adversos de los esteroides y muy en relación con la dosis, ¿de acuerdo? Entonces, todos ustedes deben tratar de equilibrar la dosis del esteroide que estén tomando en dosis de prednisolona, ¿de acuerdo? Porque yo entendería que muchos toman deflazacor o toman metilprednisolona o usan dexametasona o usan betametasona. Pero hay aplicaciones en internet que te permiten a ti saber a cuántos miligramos de prednisona equivale lo que tú estás tomando, ¿de acuerdo? Entonces tú le das en Google corticoide equivalencia y le das 6 miligramos de deflazacor equivalen a cuánto de prednisolona y ahí te va a salir. Tú tienes que entender que la dosis baja son menos de 7.5 miligramos al día de prednisolona, dosis intermedia entre 7, 5 y 30, dosis alta entre 30 y 100, dosis muy alta, más de 100 miligramos día, y dosis de pulsos, que muchas veces lo utilizamos como para apagar el incendio, dosis mayores de 50 miligramos día, ¿de acuerdo? Y los efectos adversos que no únicamente se relacionan con aumento de peso, sino hay efectos metabólicos, aumento de la incidencia de diabetes, obesidad, dislipidemia, atrofia muscular, el hirsutismo, que es la aparición de cabello en regiones de la cara donde usualmente no hay vello, acné, estrías, puede producir en el ojo cataratas, exoftalmos, a nivel cardiovascular, hipertensión, aterosclerosis, a nivel gastrointestinal, todo tipo de daños relacionados con irritación de la mucosa gástrica, a nivel neuropsiquiátrico, puede producir insomnio, alteraciones conductuales, a nivel genitourinario, amenorrea, disminución del deseo sexual, a nivel renal puede producir disminución del potasio y a nivel del hueso, que es muy, muy frecuente, la osteoporosis y la necrosis avascular. ¿Hay una prueba gold estándar para diagnosticar vasculitis? Pues no la hay, ¿de acuerdo? Y va a depender de cada enfermedad la prueba, pero no hay una sola prueba que nos permita diagnosticar cualquier tipo de vasculitis, pero sí hay unas pruebas que te dan una buena confiabilidad para el diagnóstico, pero ya es muy independiente de lo que se esté sospechando. Y por último, la pregunta es, ¿se pueden embarazar una paciente con vasculitis? Y eso también es importante. Los pacientes con vasculitis, el embarazo lleva efectos fisiológicos o cambios normales con el embarazo, como lo son el aumento del volumen sanguíneo, el aumento de la frecuencia cardíaca, entonces produce ciertos cambios fisiológicos. Y lo que se ha visto en las pacientes con vasculitis, aquí hay unos estudios que incluyen bastantes pacientes, miren, estudios con 16, 79, 16, 20 pacientes, que encuentran que la tasa de complicaciones es más alta que en los pacientes que no tienen vasculitis, pero no es una contraindicación tener vasculitis para poderse embarazar. Entonces, pérdidas o abortos en el 18% de los pacientes, parto pretérmino en el 37%, restricción del crecimiento intrauterino en el 25%,
parto por cesárea en el 37 y preeclampsia en el 43, que es como lo que más me llamó la atención a mí, que había aumento de preeclampsia. Esto es en el caso de vasculitis asociadas a ANCAS. Acá traigo otra con enfermedad de Behçet, que también tiene una serie de complicaciones, y esta es una con artritis de Takayasu. Y casi la predominante es que los pacientes desarrollan más preeclampsia. Y lo otro importante es que tú antes del embarazo debes conciliar con tu médico, pues que estés con un tratamiento que te permita embarazarte, porque eso sería lo otro y muy, muy importante, es que tú cuentes con un tratamiento que no cause infertilidad y segundo, que no cause abortos ni malformaciones, sino que sea un tratamiento consensuado con tu reumatólogo. Esta es la Universidad de Nariño, centro donde yo me dedico a la docencia, dicto inmunología a los estudiantes de tercer semestre, dicto reumatología a los de séptimo semestre, y estamos a sus órdenes desde Pasto, Nariño, Colombia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor. Muy informativa su exposición. Le agradecemos mucho. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Doctor, buenas noches. A mí me gustaría preguntar algo, doctor. A ver, este es un documento que estamos en construcción, ¿no? Sí, claro, Germancho. Ajá. Estamos construyéndolo. En vasculitis no hay una verdad absoluta. Entonces, sobre el camino estaba hablando con un doctor y nos dice eso, ¿no? Que el nombre de pronto es un poco muy estricto, que deberíamos cambiarle el nombre a vasculitis, mitos y realidades. ¿Qué pensaría usted? Mitos y realidades. Sí, ¿Sería más adecuado? sería más adecuado. Sí, yo pensaría eso también, Germán. Ok, doctor. Entonces así queda. Ok, entonces vamos a comenzar con esta parte y va a comenzar Angélica, ella es enfermera, nos va a ayudar con las preguntas. Adelante, Angélica, por favor. Hola, buenas noches. Isabel, perdóname, pero de estas preguntas ya no las contestó ahorita el doctor. Sí, es verdad, algunas de ellas ya las contesté. Sí, tenemos la primera pregunta sería que si las vasculitis son una enfermedad hereditaria, creo que esa ya. Sí, así es, Angélica, ya algunas de ellas las contestó el doctor. Es simplemente para reforzar, porque finalmente aquí hay pacientes, la mayoría somos pacientes, entonces para que quede un poco claro, si no, no hay ningún inconveniente, doctor. Doctor, aprovecho que para presentar Gina. Gina es la presidenta de la Fundación DICAR. Es una fundación que nos está apoyando mucho y está vinculada a este proyecto que tenemos del documento ahora llamado Vasculitis, mitos y realidades. Gina, si quieres decirnos algo, por favor. Adelante, Gina. Felicitarlos por este gran proyecto, es muy importante y realmente ha sido un webinar valioso, la forma de cómo se ha llevado y realmente lo necesitamos porque es una manera de formarnos como pacientes y de multiplicar ese conocimiento. Así que al doctor Edgar, muchísimas gracias por la ponencia tan clara, precisa y concisa. Y sí, pues unamos esfuerzos para llegar al paciente, que es nuestra razón de ser. Y en la Liga contra la Artritis y el Reumatismo, pues estamos a sus órdenes. Y ahora con Unilicar, ¿no? Así es, Gina. Muchas gracias por la invitación y saben que cuentan con nosotros. A ti, Gina. El doctor es el doctor Marco Tobar. Bueno. Disculpa, sí, no lo veo aquí. Sí, pero doctor Barco, muchas gracias por su intervención. Sí, a la orden, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Le comentaba, doctor, que algunas de las preguntas ya las contestó simplemente para reforzar, porque la mayoría de las personas que estamos aquí, pues somos pacientes. Y vamos a comenzar con la primera, Angélica, si gusta. Listo, claro que sí, doctor. Sí, la primera pregunta es si las vasculitis son una enfermedad hereditaria. Bueno, o sea, yo pensaría que la mayoría de las preguntas pues se han ido desarrollando a medida que fuimos avanzando, ¿no? Entonces,
La pregunta es, la respuesta es lo que les mostraba en la imagen, que se requiere que se heredan los genes, pero no se hereda la enfermedad, ¿de acuerdo? Tú heredas los genes que te hacen susceptible, pero requieres un desencadenante ambiental, que por lo general son infecciones, para que esos genes se expresen y presentes la enfermedad. Si no se dan esas dos condiciones, es muy poco probable de que desarrolles la enfermedad. Ok, la segunda pregunta ¿es una enfermedad contagiosa? No, eso ya, Esto sería... Sí, también la habíamos... ya le No, habíamos bueno, ok. respondido. Ok, vamos a continuar entonces. Ya la de vacunación también la contestó el doctor. La de remisión también. Existe una prueba de vasculitis, también la contestó ya el doctor. ¿Puedo realizar actividad física teniendo vasculitis, doctor? Bueno, el desarrollo de actividad física y vasculitis, pues va a depender mucho de la condición que tengas, ¿de acuerdo? Hace poquito tenía una paciente con púrpura de Henoch-Schönlein que cuando hacía ejercicio se brotaba otra vez las lesiones en la piel, ¿de acuerdo? Entonces, todas las condiciones para los pacientes que tienen manifestación cutánea de la enfermedad que desencadenen vasodilatación, como podría ser el ejercicio o exposiciones a temperaturas muy altas, pueden desencadenar que haya mayor cantidad de lesiones, ¿de acuerdo? Que sería como la única contraindicación. Del resto yo no vería ninguna contraindicación en hacer ejercicio, ¿no? Incluso, pues, mejoría en cuanto a regular un poco el sistema inmunológico. Ok, doctor, le agradeceríamos si era a favor de Hacer una preguntita. Sí. Sí, adelante. Doctor Tobal, buenas noches. El caso mío es de una hija que presentó vasculitis por primera vez a los 11 años. A ella se le necropsaron los pies, eso le generó una neuropatía periférica. Inicialmente pues fue muy demorado el diagnóstico, después con la biopsia le dijeron que era vasculitis livedoide. Como ha recaído más o menos cada 5 o 3 años, le hicieron otra biopsia y reportó vasculitis leucocitoclástica. Pero yo tengo una inquietud, Germancito, que quisiera de una vez, si dentro de la norma o la resolución del Ministerio de Salud, cuando dice vasculitis, porque tengo el problema con Biomap, que no me le quieren a la niña incluir en el Civigila, que porque no es una enfermedad huérfana. Ahorita, pues ella no ha querido volver al control con Biomap, pero ha presentado ampollas en la boca, en este momento hematología la anticoaguló con aspirineta. Adicionalmente, pues ella ha tenido azatriopina, metotrexate, quimioterapia con ciclofosfamida. ¿Es o no es una vasculitis que pertenece a la enfermedad rara o enfermedad huérfana? Bueno, Perdón, doctor. En la resolución sí está la vasculitis como vasculitis. Angélica, que tú tienes leucocitoclástica, debes conocer el código. Y leucocitoclástica también está como enfermedad huérfana. Angélica. Sí No, está, Biomap. sí, pero no recuerdo el código. Déjame ver si la puedo buscar rápidamente. Pues sí están, pero una está con la L310, vasculitis simplemente, y la leucocitoclástica, pero adicionalmente con otra cosa. Entonces, pues ellos dicen que no, que eso no es una enfermedad huérfana. ¿Qué código te A dan? ella, no, que no. Biomap dice que no y le contestó así a la EPS. Debes tener un código en la historia, en las órdenes, y a partir de eso se puede mirar, ¿verdad, Gina? Gina, tú que conoces mucho. Pero, ¿cuál es la barrera de acceso en sí que tenga? El que no la han diagnosticado como enfermedad huérfana o la falta de atención
Pues la falta de realmente, todas formas de Biomap, la falta de atención ha sido un poco delicada porque pues ellos se reatuvieron al diagnóstico con que venía de la Fundación Cardioinfantil y de ahí con ese esa biopsia que marca la citoclástica fue por particular y la quimioterapia con ciclofosfamida también fue pues fue por la EPS, pero no por autorización de Biomap, y la niña tenía los pies vueltos una llaga, ella estuvo en clínica de heridas. Fue muy traumático y de ahí ella quedó con una neuropatía. Le colocaron hasta un neuroestimulador que tuvieron que retirárselo y ha seguido con una sintomatología muy rara. Y Biomap dice que debe resignarse a morir con ese dolor. sería bueno, Germán, que por el privado, si gustas, mañana hablamos, Claro que sí. porque esa no es política de Biomap. Entonces, realmente Biomap tiene los mejores indicadores, centro de excelencia, pero hay casos de casos. Entonces, en lo que le podamos colaborar con mucho gusto, hablamos mañana, ¿les parece? Gracias, Porque doctora. es caso particular, ¿no? Y con Sí, mucho señora. gusto. Gracias. Ok, vamos a continuar también. Aquí tiene levantada la mano Rosalinda, porque bueno, finalmente creo que se terminaron las preguntas. Efectivamente ya fueron contestadas en la exposición del doctor Marco. Entonces, por aquí tenemos la mano levantada de Rosalinda. Adelante, puedes abrir tu micrófono, Rosalinda, por favor. Adelante. Bueno, mi nombre es Rosalinda, tengo vasculitis con granulomatosis de poliangeitis e inicié en el 2019. Mi pregunta es si hay alguna relación de los síntomas de vértigo con la vasculitis. Bueno, esa está muy buena pregunta y obviamente sí, ¿no? O sea, todos los pacientes que tienen ese diagnóstico saben que la vasculitis, granulomatosis con poliangeitis afecta la vía respiratoria superior, afecta los tractos auditivos, los senos paranasales, pulmón y riñón. Entonces, es muy probable que sus síntomas de vértigo se deben a una afección de los conductos auditivos, que es lo que le está desencadenando ahorita la enfermedad. Yo pensaría que, obviamente la respuesta es que sí tiene relación, y yo pensaría que lo primero que hay que descartar en el caso de su vértigo es que sí esté asociado a daño estructural por la vasculitis. Ok, rapidísimo, mi inicio fue con perforación del tímpano porque tenía líquido. Ese fue el primer diagnóstico que me dieron. Posteriormente neumonía, me mandaron ibuprofeno que desencadenó todo para que en menos de un mes me diagnosticaran la vasculitis porque llegué ya con hemorragia alveolar y daño renal. Pero yo ya había estado sin ningún síntoma y estoy tratada solamente con el rituximab cada 6 meses y con Bactrim cada 3 días. Es todo lo que tomo ahorita, pero la semana pasada inicié con este vértigo. El día de mañana yo tengo cita con mi nefróloga y lo comentaré. Claro que sí, Rosalinda. Ojalá le puedan resolver sus preguntas. Le agradezco mucho y muy contenta de estar escuchando que no somos los únicos, que no estamos solos. Yo me encuentro en Estados Unidos y bueno, pues la atención es claramente diferente a los demás países, pero aún así, pues aquí le estamos batallando. Muchas gracias. A ti, Rosalinda, muchas gracias, y a ti, porque para nosotros es muy importante saber cómo son las vasculitis o cómo son tratadas las vasculitis en otros países. Te agradecemos mucho.
Enseguida tenemos la siguiente pregunta, doctor. Solamente para acotar nada más rapidísimo, a mí también me hicieron plasmaféresis. Creo que eso fue lo que me sacó rapidísimo en 2 semanas después de tener hemorragia alveolar, daño renal, con 5 plasmaféresis y 3 rituximab seguiditos. Fue lo que me ayudó muchísimo estando en Estados Unidos. Ok, Rosalía, gracias por tu aportación. La siguiente pregunta, doctor Tovar, es: ¿a consecuencia de la vasculitis se producen tumores? Bueno, entonces es importante aquí definir que nuestro sistema inmunológico participa en la respuesta contra células tumorales, ¿no? Entonces, todos nosotros estamos desarrollando continuamente células tumorales, pero nuestro sistema inmunológico las va eliminando conforme se van produciendo, ¿de acuerdo? Entonces, en un paciente que tenga disminución en su actividad de su sistema inmunológico, ya sea dada por la enfermedad como tal o por el tratamiento, pues va a hacer que esas células del sistema inmunológico, de esas células tumorales, ya no sean captadas por el sistema inmunológico y puedan aumentar la incidencia de tumores. Y eso aplica para todas las enfermedades reumáticas. Todos tienen aumento en la incidencia de cáncer, ¿de acuerdo? Ok, gracias, doctor. Aquí Adriana nos da una aportación y dice: vasculitis leucocitoclástica hipocomplementémica M310, resolución N023 de 2023. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta y dice: ¿mi sobrepeso se debe a los corticoides? Bueno, muy dependiente de la dosis, ¿de acuerdo? Si usted está tomando dosis baja, lo que le explicaba previamente, si usted toma menos de 7.5 miligramos de prednisolona o su equivalente en otro esteroide, muy probablemente no se deba a los esteroides que usted tenga sobrepeso, ¿de acuerdo? Porque los efectos se minimizan mucho y se debe buscar otra causa metabólica y tampoco podría ser por la vasculitis, ¿de acuerdo? Pero sí hay que vigilar muy bien la dosis que toma de esteroides, por eso es muy importante definir si tiene dosis baja, media o alta. Si tiene media o alta, es muy probable que los efectos de obesidad sí se deban al uso de esteroides. Ok. La siguiente pregunta es de Luz Mari González. Buenas noches. ¿La vasculitis puede ocasionar postración? Que la persona quede postrada y pierda movilidad y movimientos en la evolución de la enfermedad. Bueno, aquí es muy importante definir lo heterogéneo de la vasculitis, ¿no? Lo que habíamos hablado desde el principio. O sea, si usted me hiciera esa pregunta en artritis reumatoide, pues fuera más fácil responderle porque todos los pacientes se comportan de forma similar. Entonces acá es muy importante el diagnóstico, porque hay diagnósticos de muy buen pronóstico y diagnósticos de muy, muy mal pronóstico. Entonces no es lo mismo enfrentarnos a un paciente que tenga por ahí púrpura de Henoch-Schönlein que alguno que tenga síndrome antimembrana basal glomerular. Obviamente, el pronóstico va a depender del diagnóstico que tenga y lo de postración, pues más tendría que ver con el mal control de la enfermedad. Pero obviamente una enfermedad mal controlada lleva a postración, a falla orgánica y a muerte. Muy bien, doctor. Tiene la mano levantada Beatriz Herrera. No sé si gustes abrir tu micrófono, Beatriz. Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Yo soy paciente de lupus hace muchos años y ahora en diciembre, enero, me diagnosticaron arteritis de células gigantes, una vasculitis. Mi pregunta para el doctor o para los de la sala es: a mí se me inflamó la aorta, ¿cierto? En estas vasculitis, ¿a mí siempre se me va a inflamar la aorta o habrá otro lugar de las vasculitis en las que se me pueda inflamar? Pues no sé si me entiende la pregunta. Bueno, entonces, si usted el diagnóstico que tiene es lupus eritematoso sistémico, es Sí, muy señor. probable que no tenga una vasculitis primaria, una de las vasculitis que presentaba en la presentación inicial, ¿de acuerdo? Sino que su vasculitis se deba al lupus eritematoso sistémico, ¿de acuerdo?
Es una manifestación rara, yo le diría muy, muy rara, que el lupus se manifieste con afección de grandes vasos. Obviamente estaría ahí sobre el papel descartar que no haya una enfermedad o una vasculitis primaria. ¿Qué edad tiene usted, Beatriz? Tengo 57 años. Eso, que no haya por ahí un Takayasu o que no haya por ahí una enfermedad de vaso variable como Behçet o Kogan. Sería muy difícil para mí decirle si siempre se le va a inflamar la aorta. Yo lo que haría en su No, caso... qué pena, doctor, interrumpirlo. En el diagnóstico que me hicieron, me descartaron el Takayasu, porque no se Ok. me inflamó la de la cara, bueno, donde le hacen a uno la biopsia, La sino que fue temporal. solamente inflamación, eso, solamente fue inflamación de la aorta, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ujú. Bueno, obviamente criterio reumatológico, ¿de acuerdo? Es criterio reumatológico, pero sí me parecería que es extremadamente raro que el lupus le produzca ese tipo de inflamación en la aorta. Y obviamente buscar otras causas, no es únicamente Takayasu o artritis de células gigantes, sino por ahí el Behçet o el Kogan podría dar ese tipo de compromiso. Pero me quedaría como muy difícil a mí comprometerle en decirle que sea una otra causa. El hecho es que para mí, en mi criterio, es muy raro que el lupus esté produciendo eso, ¿no? Ah, bueno, o sea que no sabríamos si si seguiría inflamándose otra parte de mis arterias y mis venas, sino que quedaríamos pues como con la duda. Pues obviamente, si el lupus se controla bien, uno pensaría, si usted no tiene caída de cabello, no tiene afección cutánea, no tiene anemia, no tiene las plaquetas bajas, no tiene afección articular, y muy probablemente no se inflamen los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Si usted me dice, doctor, estoy con el lupus activo, tengo el complemento bajo, tengo plaquetas bajas, tengo anemia, tengo dolor articular, pues dentro de esa actividad severa de la enfermedad es muy probable que también se inflamen los vasos sanguíneos. Entonces, todo va a depender de qué tan bien se controle el lupus. Aunque, pues con la salvedad de que le diría que a mí me parece que es muy, muy raro que tenga afección de grandes vasos. Muchas gracias, doctor. Listo, Beatriz. Ok, bueno, pues ¿no hay alguien que quiera preguntar? ¿Alguna pregunta más de los pacientes que estamos aquí? ¿Puede abrir su micrófono ahorita? Doctor, bueno, Oh, ok, Sí, yo buenas quería... tardes. Dale. Perdón. sí, adelante, Pina. No, adelante, Pina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo hoy recibí el resultado de biopsia y dice ahí que es IG A mayúscula, dice positivo débil, uno más. Y hay IgA, varias ¿no? así como, sí, y G mayúscula, dice positivo con intensidad moderado, dos más. Ujú. IgM positivo débil, 1 más. Ujú. T3 minúscula, positivo con intensidad moderado, 2 más. Y 1Q, positivo con intensidad moderado, 2 más. Ese fue el Ya. resultado que me enviaron. Bueno, lo que usted me está comentando, Pina, es una prueba de inmunofluorescencia, ¿de acuerdo? Y quiere Sí, decir que en ese tejido de piel que se examinó hay mucho depósito de anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente hay que examinarla, hay que preguntarle qué síntomas tiene para tratar de encajarla en un diagnóstico. Pero usted me dice, tengo inflamación en los vasos sanguíneos, la tiene, ¿de acuerdo? O sea, tiene inflamación en los vasos sanguíneos y es muy poco probable que se deba a una vasculitis ANCA, sino yo pensaría en buscar una causa asociada a inmunocomplejos, ¿de acuerdo? Pero pues obviamente en un contexto de verla, tocarla y examinar todos los demás exámenes. Pero si usted me pregunta, ¿tengo vasculitis? Tiene vasculitis y la prueba es que tiene muchos anticuerpos o muchas sustancias del sistema inmunológico metidas en la piel, Pina. Hay que
pues ya ha visto el trasegar de los pacientes, pero hay que ir con el médico. Seguramente ya con esto que usted le lleva, el médico se va a orientar muchísimo mejor al diagnóstico y con seguridad ya con este resultado que usted le lleva, le va a dar el diagnóstico definitivo. Yo de lejos, sin conocerla, pensaría que es inmunocomplejos. Está bien, muchas gracias. Sí, de hecho, abajo dice perivasculitis de pequeños vasos no necrosante. Eso. Entonces, por eso yo me inclino más a que no es ANCA, ¿de acuerdo? Ajá. Ok, Bueno, lo que pasa es que, pues, como apenas empecé con esto hace 2 meses, estoy aquí en México, pues los costos sí son caros. Y pues la verdad, como padezco de ansiedad, esto me trae bien nervioso. no te preocupes, Tina, para eso estamos nosotros. Te invitamos a nuestro grupo, no estás sola, Vasculitis Colombia Internacional en Facebook. Y ahorita te damos más datos sobre nuestra organización. Muchas gracias, doctor. Damos por concluido. Adelante, Germán, por favor. A ver, yo pues bueno, yo les agradezco mucho, pues ahora tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Este documento lo pensamos lanzar oficialmente el 12 de agosto, que es nuestro encuentro presencial. Vamos a contar con el doctor Santiago Bernal. El tema inicialmente es mi objetivo, la remisión, la doctora Camila Borda, con el tema comorbilidades y abordaje multidisciplinario del paciente vasculitis, con el químico farmacéutico Javier Guarnizo, con el tema seguridad en la terapia farmacológica del paciente con vasculitis, y aparte nos va a estar acompañando la doctora Jenny, que no sé si está acá, de la Secretaría de Salud, que nos va a estar hablando sobre la RIAS, la Ruta Integral de Salud, de enfermedades huérfanas y enfermedades inflamatorias. Ese día nosotros vamos a estar lanzando este documento, o sea que tenemos muchísimo trabajo. Pues yo los invito, normalmente nos hemos venido reuniendo los viernes para trabajar en esto, y lo vamos a molestar de nuevo, doctor, para presentarle el consolidado que hicimos de la reunión de hoy. Claro que sí, Germán. También se han vinculado otros doctores como el doctor Daniel Fernández y los doctores de la clínica de la Universidad Javeriana. Doctor, una última pregunta para el documento. Consideramos que es muy importante para que tenga validez aclarar que este documento es información general y le pedimos su opinión sobre una frase para que aclare esto, ¿no? La frase que teníamos inicialmente es: la vasculitis debe ser tratada por un especialista en forma individual, porque pues sabemos que este no es un documento que es una guía, pero no es un diagnóstico ni nada de eso. Pero, bueno, ahí lo discutimos ya en privado, Germancho, pero yo pensaría que es un equipo, ¿no? Es un equipo, o sea, todos los pacientes, un solo paciente, pero pues requiere que lo vea el nefrólogo, el otorrino en ciertos casos, y la participación del médico de atención primaria es importante. Entonces, no limitarlo a especialistas, sino yo pensaría un equipo de salud, ¿no? Que sea un equipo como tal, ¿no? El químico, farmacéutico, todo mundo tiene un papel muy, muy importante en el diagnóstico. Doctor, no me refería a esta por eso. Un equipo interdisciplinario. Pero no me refería a esto, me refiero a que, bueno, la vasculitis no es hereditaria, definitivamente. O por ejemplo, la actividad física está, ¿cómo es? La actividad física, se puede realizar actividad física teniendo vasculitis. Pues inicialmente, en general, sí se está recomendada, ¿no? Pero pues no está recomendada para todo el mundo. A eso voy, que no son respuestas absolutas. Entonces es una frase que aclare eso, ¿no? Que aclare que lo que se dice acá no es para todo el mundo. No es aplicable. Ok, sí. Pero ahí lo vamos discutiendo. Hay que hacer el documento. Yo me apunto a hacer el documento para irlo redactando contigo, Germán. Bueno, muchas gracias, doctor. Y pues se abre la cámara para el saludo, Isabel. Así es, si gustas despedirte, Verónica. María Elena, ¿cómo estás? María Elena, paciente del doctor. Ok. Adelante, María Elena. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Marcos.
Usted sabe por la que estoy pasando. Fue hoy un día complicado, doctor. Le agradezco muchísimo, inmensamente, que usted haya llegado a mi vida también. Dios le pague y Dios lo bendiga, porque usted es una persona extraordinaria. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena. Muchos saludos y fuerza pues en lo que estaba sucediendo, ¿no? Así es. Fuerza para todos. Verónica, adelante, si gusta despedirte. Pues muchas gracias y muchas felicidades por este proyecto y pues estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarlos a apoyar y pues a todos los pacientes que no están solos, que siempre estamos con ustedes acompañándolos. Igual, muchísimas gracias al doctor. De verdad que aprendí muchas cosas que no sabía. Creo que me llevo toda esa información y pues bueno, a Sopan siempre va a estar apoyando y más cuando se habla de vasculitis. Gracias. Gracias a ti, Verónica, por acompañarnos. Gina, si gustas despedirte. Invitarlos a la red de pacientes panamericanas, a SOPAN. Estamos en los 23 países, así que siempre van a tener una mano amiga con quien contar. En mi caso, pues estoy en Colombia. Vamos a tener el Congreso Panamericano en Colombia. Desde ya los estamos invitando. Y desde ya también los estamos invitando, y el doctor lo sabe, a todo este tipo de estudios a que los podemos presentar ante la sociedad de reumatología, porque juntos somos más y podemos aunar esfuerzos para mejorar nuestra calidad de vida. Y el paciente de vasculitis ya no está solo. Sabemos que sí se han sentido solos y siempre para el que inicia es agotador, pero cuando ya uno tiene el conocimiento, los invito a educarse, a hablar con nosotros, porque entre más conozcamos de la enfermedad, entre más conozcamos del entorno, van a tener mejores decisiones compartidas con su médico tratante. Y es muy importante establecer esa relación médico-paciente para que lleguen al objetivo que todos esperamos, tanto médicos como pacientes, que es la remisión clínica. Así que muchísimas gracias, los apoyo con todo lo que podamos. Hablo como Asopan, hablo como Panlar y hablo pues obviamente como la Liga del Caribe contra Artritis y Reumatismo. Muchísimas gracias y bueno, a trabajar se dijo. Cuando estemos en la mesa de trabajo, aquí estaré. Muchísimas gracias a todos, a los que están conectados. Por favor anoten Asopan, que ahí encontrarán las demás asociaciones de su país y podremos irlos vinculando de alguna manera, porque muchas veces se nos olvida y por eso repito, Asopan. Muchas gracias, feliz noche y un abrazo para todos. Así, Gina. También, Bueno, tú no hiciste la promoción, pero yo sí la voy a hacer y recordarles a todos que los pacientes de vasculitis estamos estudiando en la universidad, en Unilicar, que es un proyecto muy fuerte, muy grande de Gina, que nos ha servido muchísimo, ¿no? Porque queremos ser pacientes expertos, no empíricos, queremos ser pacientes expertos con un respaldo médico, científico y con la experiencia que tienen en Unilicar. Un abrazo. Muchísimas gracias, sí. Bienvenidos a Unilicar, de verdad, esa oportunidad, ojalá la hubiésemos tenido nosotros, pero ya está para ustedes. Son 6 módulos, vamos por el segundo módulo que cierra este jueves, pero eso no quiere decir que pueden iniciarlo. Y lo principal de Unilicar es que nos estamos poniendo objetivos. Y la graduación en noviembre, el principal objetivo es haber cumplido esos retos de autocuidado. Y sabemos que juntos es más fácil lograrlo porque la pereza, la falta de información, el por qué
que nos inventamos. Entonces aquí estamos haciéndolo, lo estamos logrando, y el que no se ha unido, por favor, Unilicar es la Universidad de la Fundación Licar, la encuentran en www.unilicar.com. Van a ver el lujo de expertos profesionales que nos están acompañando, no solo por el chat del portal. Esto es algo único y podemos decir que a nivel mundial, porque tenemos el especialista ahí respondiéndonos las preguntas del día a día, y una vez al mes tenemos también la reunión o la clase sincrónica, y eso es valioso. O sea, el que los médicos nos apoyen, como el doctor Marcos hoy, eso no tiene precio. Mil gracias, y hay que trabajar de la mano con ellos. Así es, Gina. Bueno, por último, les pedimos de favor que abran su cámara para la foto oficial de esta charla. Yo sueño personalmente que algún día abran todos su cámara y que sepan los doctores que sí existimos, que sí hay vasculitis, que no es un mito, que sí hay, que sí existimos, y que unidos somos más. Y con la B de la victoria, si gustan, por favor, abrir su cámara, doctor, si nos acompaña para la foto oficial, se los agradeceríamos mucho. La B de la victoria sobre la vasculitis. Vamos a esperar un minutito a que abran su cámara, porque para esta lucha necesitamos un rostro, y este rostro nos da una identidad para luchar por nuestro objetivo, ser visible. Muchas gracias. Odey, don Arturo, qué gusto verlo. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy atento. Muchas gracias. Muchas Buenas- gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes, feliz noche, que descansen. Gracias, Verónica. Gracias, buenas noches. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Doc. Isabel, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias a todos.